con el tópico La no violencia a través de la filosofía y física cuántica. A continuación, la profesora Marta Milena Carvajal George dará una conferencia titulada De no violencia y equilibrio dinámico. La profesora Marta Milena Carvajal George es una profesional de la salud con más de 20 años de experiencia. Estudió la carrera de enfermería en la Universidad del Tolima y continuó su formación con un máster en la administración de las instituciones de salud y un posgrado en medicina naturopática. En la actualidad trabaja como profesora en la Universidad del Tolima, Colombia, en donde enseña el curso sobre arte y salud y se encarga también del taller titulado Arte y Cuerpo. Ha participado en congresos, encuentros educativos internacionales y a lo largo de los últimos 10 años creó el sistema Sanarte Cuántico, que es una metodología que aborda alternativas pedagógicas para el bienestar de la humanidad con un enfoque de ciencia y conciencia, medicina ancestral, sanación cuántica, chamanismo, salud integrativa e intercultural, artes en medicina y ecologismo. Y el sistema también utiliza performances colectivas basadas en el arte social y la etnografía, en las que se investiga el cuerpo como territorio. Bueno, simplemente me gustaría decir algo sobre su labor también. Destaca su labor desde 2017 hasta 2019 para la Oficina de Desarrollo Social Comunitario de Ibagué, en donde participó en la creación e implementación de una estrategia con enfoque artístico para la prevención del maltrato y abuso sexual de niños. Y como artista transdisciplinaria, la profesora Milena Carvajal, llamada también Milenaria, se sirve de medios como el videoarte y el performance para explorar temas de sanación, como rituales ancestrales y diálogos íntimos energéticos con el entorno. Ha participado en varios eventos artísticos y de todos esos eventos diría que destacan dos. En 2019, Milenaria ha participado como artista oficial en un ritual de sanación a través del performance Yakumama en el Museo del Río Magdalena en Honda, Colombia. Y asimismo, en nombre de Sanarte Cuántico, participó en un performance colectivo titulado Genealogía Ancestral con las familias inmigrantes, organizado en colaboración con el Movimiento Inmigrante Internacional de Tania Bruguera en el Museo de Queens. Y el propósito de ese performance fue la sanación del dolor de la memoria colectiva y la reafirmación de la libertad y de la conciencia. Y por último, la profesora Marta Milena Carvajal George forma parte del cuerpo docente del Diplomado en Medicina Tradicional y Salud Intercultural de la Universidad de Jujuy en Argentina, con el módulo de Nutrición Consciente y Soberanía Alimentaria. Y ha iniciado otro posgrado en máster en Arte y Medicina con la Universidad de Florida en los Estados Unidos. Bueno, profesora Carvajal, Jorge tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas. En especial, bueno, agradecer a la doctora Simona Luisa Tigris, que pues nos acompaña en este momento desde Rumania, y celebro este contacto con ella y con cada una de las personas que ha contribuido en este congreso, en especial a la maestra Mariana Sanfir, quien me extendió esta hermosa invitación de compartir esta mañana con ustedes esto que pues es parte de mi experiencia en los últimos
10 años, pues sin desconocer que el componente desarrollado en los años anteriores, pues es el fundamento y de donde parto para retomar esta alternativa que decido llevar a cabo. Y bueno, en esto estamos. Entonces, mientras hago la presentación, voy a apagar la cámara para que no tengamos problemas con conexión y voy a compartir pantalla. Bueno, entonces esta conferencia, estoy confirmando que tenga micrófono abierto, sí, vale. Esta conferencia la preparé específicamente con el llamado que recibo y de alguna manera es el fundamento también de todo mi proceso y parte del fundamento, porque la verdad dejé mucha información afuera, tenemos solo 1 hora y pues aquí traigo lo que considero de mayor relevancia para el tópico que corresponde con esta conferencia magistral. Entonces, nuestro congreso llamado ¿Cómo no llegar a ser radioactivos? Y este tópico de convivencia y equilibrio dinámico, y aquí yo me tomé el atrevimiento y cambié, ¿cierto?, a convivencia, un poco siendo coherente en el sentido de la neurolingüística tal vez, hablando entonces de esta forma un poco más coercitiva en el discurso. Entonces, en el esquema general voy a mencionar algunos aspectos que relacionan la física cuántica, la filosofía cuántica, la conciencia, la salud holística y a mostrarles algo que he seleccionado también pues con mucha información, tenemos muchos registros de cada una de las actividades realizadas, entonces pues también acudo a que cada una de las imágenes que comparto aquí hacen parte de nuestros encuentros tanto educativos como terapéuticos. Y bueno, vamos entonces a dar inicio con esto que denominamos entonces el pensamiento cuántico, la conciencia y el cuidado de la salud. Esta siguiente reflexión que quiero compartir con ustedes, pues va a empezar a partir de este concepto o de este paradigma del pensamiento dicotómico. Un pensamiento dicotómico que ha fragmentado lo material, que ha fragmentado entonces nuestro cuerpo, nuestra energía vital. Sin embargo, en pleno siglo XXI, los avances de la mecánica cuántica ya nos han dado un atisbo de entendimiento dentro del pensamiento científico para comprender la integralidad del ser humano y el alcance de las prácticas para despertar la conciencia. Esto básicamente son nuestros pilares en el cuidado holístico, en la búsqueda del bienestar del individuo, de la comunidad, del planeta. Aquí citaría a Altuna en el 2010 y nos dice esto, dice, todavía con la dicotomía cuerpo-alma, sin duda, algunos juzgarán que dicha oposición está ya fuera de lugar o que en todo caso el término alma está ya obsoleto. La cuestión es que esta discusión lleva desarrollándose durante milenios y tradicionalmente con esta denominación, cuerpo-alma, al menos hasta la época moderna y contemporánea, en la que efectivamente es más habitual hablar del problema de mente y cuerpo, o más recientemente cerebro-mente.
Lo mental, lo psíquico, son hoy denominaciones más frecuentes de lo que antes siempre se ha llamado alma. Pero mientras mente o psique son términos absolutamente secularizados, propios del lenguaje científico, alma puede seguir remitiendo a una concepción religiosa, aunque no necesariamente. Entonces, veíamos cómo nos encontrábamos con ese determinismo, ¿verdad? Atrás, aquí. Nos encontrábamos con esta certidumbre, este principio de certidumbre, este principio de determinismo muy propio de lo que es el pensamiento newtoniano. Este mismo pensamiento de certidumbre pues enfocaba o en algunos espacios sigue enfocando el proceso hacia la enfermedad. Entonces, cuando nos encontramos que a la par en la historia se han dado los desarrollos tanto científicos como filosóficos de una manera paralela, pues podemos ver entonces en esta historia de la ciencia médica occidental cómo nos hemos encontrado con una negación de las culturas ancestrales, de las cosmovisiones, una negación de la medicina natural, de los aspectos no medibles, no palpables o intangibles del alma, y una negación de lo sagrado, de lo divino. En esa posición de certidumbre en la que nos encontrábamos, sin duda alguna, nos encontrábamos con obstáculos para avanzar en todos estos conceptos de holismo, conciencia del ser, claramente saliéndonos de ese pensamiento newtoniano en donde le dábamos a la célula, al átomo, a la estructura una función específica. Ahora, nos encontramos con este cambio de paradigma en donde nos corresponde mencionar este volver o retomar estos conceptos de visión holística, ¿verdad? Que pues se corresponden con el todo, con la totalidad, se corresponde con un concepto globalizador de la salud, con un enfoque que se dirige hacia el equilibrio dinámico de este fenómeno de la salud, con un enfoque también que nos permite entretejer espacios de interculturalidad, de integración, en donde tenemos la presencia de este cuerpo, mente, pensamiento, percepción, familia, comunidad, sociedad, planeta y toda la cosmovisión que sigue estando, y ya lo veremos más adelante, también bajo este aspecto que se relaciona con la física cuántica y es el observador y el observado, ¿no? Cómo la realidad, estando en un mismo espacio y lugar, es diferente para cada uno de nosotros porque nos correspondemos con todo este tejido que nos acompaña en nuestra humanidad. Entonces, quiero citar en este momento a Martos, 2018, y dice: los escépticos hablan de charlatán cuántico para descartar la creencia de que la teoría cuántica aprueba creencias místicas. Sin embargo, el misticismo, tanto oriental como occidental, está inherentemente relacionado a la física cuántica, tal como queda acreditado cada vez más por más científicos. Esto, digamos que también en voz de Wilber en 2013. Dice: como se ha visto, se verá de un modo imperceptible para la mayoría, la humanidad se halla ante una fusión entre la espiritualidad oriental y la racionalidad occidental. Y yo llamaría también
a una unión entre el pensamiento contemporáneo y nuestro pensamiento o cosmovisión ancestral. Entonces, todos estos avances en este conocimiento científico nos han venido acercando a entender esto que es la danza atómica que estamos vivenciando. Esta danza atómica y subatómica que revoluciona nuestro pensamiento contemporáneo y revoluciona también la lectura de nuestra realidad. Aquí tenemos que apreciar algunos físicos que, desde el primer cuarto del siglo XX se vieron obligados a abandonar poco a poco esos preciados conceptos de la física clásica. A pesar entonces de estos anteriores comienzos en falso y algunos giros equivocados, pues tenemos grandes maestros que nos nutren y nos llevan entonces a permitirnos este cambio en nuestro nivel de conciencia, como Heisenberg, como Schrödinger, como Dirac, entre otros muchos, que a pesar de los contradictores, se mantuvieron pues firmes allí. Y como digamos que esto está mencionado en el libro de Sakurai, un libro también muy interesante, que aunque al leerlo, pues uno se encuentra con estas ecuaciones que pues, realmente no entiende, ¿no? Y como le preguntaba el año pasado en un curso que hice de física cuántica, el mismo maestro me contestaba que no me preocupara que ni siquiera ellos, que eran físicos cuánticos, podían entender en la totalidad de qué se trataba esto, que quien nos contara un concepto muy claro de lo que es la física cuántica, pues tal vez nos estaría dando exactamente su observación muy subjetiva y no un dogma, porque pues a partir de esta misma filosofía y metodología nos alejamos de esto, de lo dogmático. Entonces, incluso aquí pudiésemos mencionar, y no quiero dejar por fuera, que cuando estamos experimentando incluso con nuestra voluntad, que es la que nos permite poder cumplir de alguna manera con las diferentes experiencias para ampliar nuestra conciencia, tendríamos que desembocar también en la filosofía perenne de Huxley, ya que la realidad no se trata, ¿verdad? O en realidad no se trata de una filosofía basada en la especulación, sino que esto es una experiencia basada en uno de los niveles de conciencia, que es el mental. Con esta imagen, que es una acción realizada por una de las estudiantes en la Cátedra de Arte y Cuerpo con Artes Plásticas y Visuales de la Universidad del Tolima, quise retomarla para abordar el concepto de conócete a ti mismo y conocerás el universo, ¿verdad? Este pensamiento socrático que nos lleva también a pensar entonces que lo más cercano que tenemos a sentirnos nosotros mismos es estar saludable. Tal vez cuando nos enfermamos, lo primero que ocurre es que nos empezamos a sentir en un cuerpo diferente, en situaciones diferentes y no logramos encontrarnos realmente. Y tal vez esa enfermedad viene para recordarnos esa necesidad de encontrarnos, de reconocernos, de mirarnos en el espejo, más allá de las máscaras. Esta es la auténtica sanación.
La auténtica sanación se halla en la mente de cada uno de nosotros, de nosotras. Pues solo con este autoconocimiento es que podemos lograr la sabiduría que va a sanar cualquier sufrimiento. Aquí quiero citar a Salgado, que nos dice: la energía puede tomar muchas formas como expresión de la conciencia. Es a ese nivel el origen de todo. Tanto la realidad fenomenológica como la sutil se constituyen por los pensamientos. Esta misma autora en el libro nos relata cómo algunos científicos vanguardistas de la medicina también han encontrado que todos los padecimientos y enfermedades son provocados en una gran medida por desequilibrios energéticos que son moldeables desde una mente consciente, que se va a manifestar como una fuerza vital, como una fuerza que sostiene la materia, una fuerza que nos orienta. Esta es justamente la naturaleza de la conciencia, expresarse a través de la energía, y esto lo dice Salgado en el 2015. De esta manera entramos entonces o seguimos este camino, estas conexiones, cómo logramos que todo empiece a caer en su lugar de alguna manera, porque pues necesitamos aterrizar esto que debe de llevarse al aspecto del pensamiento y más allá de la palabra, que es cuando realmente codificamos y humanizamos esa información que recibimos. Y adentrarnos inmediatamente entonces en este concepto de lo que es la salud holística, que esta salud holística pues no debería y no debe, dentro de su concepción, y como todas estas necesidades de reordenamiento epistemológico también, ¿cómo nos encontramos entonces con etiquetas enfermeriles? ¿Y a qué quiero decir con esto de etiquetas enfermeriles? Pues que para nosotros, o sea, no existe el paciente diabético, el paciente hipertenso, el paciente, sí, como mencionamos ayer, el de la enfermedad rara, el paciente mental. Sencillamente tenemos a un ser humano que se corresponde con unos principios de indeterminismo, de incertidumbre, a partir de un paradigma de la complejidad, esto tomado desde Edgar Morin, en donde nos encontramos como cada uno de nosotros está constituido por una genética, y por eso coloco estos triángulos allí, como que incluso ninguno es más trascendente que el otro, todos están allí en un conjunto, haciéndonos quienes somos, ¿verdad? En esta identidad de yo que hemos adelantado. Nos encontramos que la genética, la cultura, la sociedad, el mismo nivel de conciencia del espíritu, la epigenética, más allá de la genética, relacionada obviamente con todos esos aspectos mencionados, con la naturaleza, con el ambiente, y pudiésemos seguir poniendo triangulitos y triangulitos de cada uno de los aspectos que me hacen únicos, que ayer compartía lo que nos contaban los colegas de España. Me parece que todo, o sea, nos estamos dirigiendo a lo mismo, nos estamos dirigiendo a una atención realmente personalizada, en la que a mí no me interesa tratar a una enfermedad. A mí realmente me interesa tratar a la persona, tratar al ser humano, apoyarle y aprender con él, porque realmente cada paciente, cada persona que llega a nosotros, pues es un maestro de vida. Entonces es sumamente valioso para de alguna manera potenciar estas posibilidades que tenemos de aportar a este equilibrio, a este dinamismo que debería entonces enfocarse hacia la salud, y es allí
en donde vamos a ver el cambio en todo este sistema que conocemos. Cuando dejemos, incluso ¿cierto? Nos han enseñado a que tenemos que identificar una patología, que tenemos que identificar inmediatamente un tratamiento farmacológico, y que tenemos que escuchar el cuerpo solo cuando éste ya se ha cansado de la rutina, de la explotación que esta sociedad también nos obliga, ¿no? Este sistema de consumismo, de producción, producir por producir, en donde negamos esa posibilidad también de no hacer, ¿no? Entonces, esta nueva concepción de la salud en una primera instancia nos lleva a eso, a que conscientemente empecemos desde antes de nuestro nacimiento a cuidar ese equilibrio de la salud, a educarnos en salud, a educar nuestra voluntad, a conocer nuestro cuerpo, a conocer nuestras necesidades. Así como mencionaba en las conferencias anteriores a Spinoza, ¿cierto? Claro, tenemos unas necesidades, y ¿cuáles son esas necesidades? Pues realmente son esas necesidades que comprendemos vitales para nuestra existencia. Y dejar a un lado estas otras necesidades impuestas que pues finalmente si vemos lo que está ocurriendo con esta sociedad en este momento, pues es parte de los factores que nos están enfermando. Cuando hablamos de conciencia, para seguir y dando un hilo a esto que estamos compartiendo aquí, nos encontramos entonces que esto de la conciencia es todo aquello que se encuentra en el fundamento de toda experiencia. La conciencia es una unidad total. Nosotros los seres humanos la hemos fragmentado. La sociedad la ha fragmentado a través del sistema educativo. ¿Cómo nos fragmentan la conciencia? En esta, lo veíamos, ¿cierto? Tenemos esta como visión de electos, más bien como de la moral, de lo bueno, lo malo. Nos inculcan, nos premian con este conjunto de valores y creencias que son considerados positivos en la sociedad en donde nos desarrollamos, donde hemos crecido, donde hemos aportado, nos hemos reordenado. Y este mismo sistema también, perdón, aquí es, fue un error, aquí es, este mismo sistema nos culpa, ¿verdad? Y nos castiga cuando, dependiendo también del contexto, pues nos van a contener un conjunto de valores y creencias que van a ser considerados negativos. Algunos, y para un ejemplo que coloco, digamos que valores naturales también son reprimidos y no son identificados como el yo, en el caso, por ejemplo, del sexo, que es bastante reprimido en nuestra sociedad. Y esto pues igual no lo vamos a ahondar mucho porque nos llevaría a otra información bastante grande, pero aquí en esta manifestación de la sombra es donde muchas veces nos encontramos ese desequilibrio de la salud, ¿no? Como esa manifestación, porque al haber valores que son considerados sombra por nuestra sociedad, pero que realmente son valores naturales en nosotros, estamos negando una parte importante de nosotros, nos estamos negando a nosotros mismos, estamos atacándonos, y esa incoherencia nos va a lesionar en nuestro equilibrio de la salud. Y pues obviamente, y de acá viene el concepto del por qué
vemos este uso que hago de la máscara, con mucha simbología. Aquí también se manifiesta como esa máscara que nos colocamos para cada uno de los espacios en los que debemos relacionarnos. Nos colocamos máscaras de estudiantes, máscaras de profesores, máscaras de terapeutas, etc. Y realmente entonces vuelve la pregunta, ¿quién soy yo? Tendríamos que también reconocer en cuanto a los modelos de la conciencia, y esto pues los invitaría a, hay un libro muy bueno, es un compatriota mexicano, que es el doctor Jacobo Grinberg, y aquí podemos entonces encontrar cómo estos modelos de la conciencia han variado en el transcurso evolutivo de la historia, en cada escuela de pensamiento, de acuerdo a los conceptos o preconceptos de conciencia que estas personas tenían en su escuela de pensamiento, ¿verdad? La conciencia, en el aspecto común que podemos encontrar cuando buscamos acerca de qué es esto de la conciencia, pues nos encontramos entonces con que la mayoría describen diversos compartimentos, ¿verdad? Partiendo de ese todo, de esa totalidad que veíamos en la diapositiva anterior, se hace una subdivisión de ese todo, ¿no? En compartimentos, dependiendo entonces si digamos que aquí hay algunas, perdón, aquí hay algunas de las diferentes denominaciones o nombres que se le han dado a los diferentes compartimentos de acuerdo a la escuela, si es teosófica, si es chamánica, incluso desde el judaísmo. Básicamente entonces nos aproximamos nuevamente a decir que esto de los modelos de la conciencia no es nada más que el fundamento de cada una de las acciones que nosotros llevamos a cabo. Y esas acciones se llevan a cabo de acuerdo al enfoque que yo tengo. Si mi enfoque es hacia lo mental, hacia lo espiritual, si mi enfoque es físico, cósmico, ¿verdad? Si a mí me mueve la fuerza, la belleza, el amor. Esto es como lo planteado, ¿no? Por este científico tan visionario de su época. El mundo visible, que es el mundo de lo tonal, el mundo invisible, que es el mundo de lo nahual, esto desde lo que es pues, el pensamiento chamánico, ¿no? Y cómo también hay un libro muy bueno que es de Jean Ashtenberg, y ella nos habla cómo esta relación entre chamanismo y medicina moderna está muy relacionado, y es en el aspecto o en el nivel de lo simbólico, imaginario, que también si revisamos los conceptos actualizados en los que nuestra mente pues no sabe, ¿no? Si tú le estás colocando un placebo, estás colocando una medicina, si tú estás jugando con símbolos porque una mirada externa pudiera decir que están haciendo, ¿sí? O están jugando, es un juego, que no reconozco esto, porque realmente todos estos imaginarios lo que buscan es hablarle a esa mente no racional, a esa mente inconsciente, a esa mente que no nos está preguntando y llevándonos a interrogarnos, a negar, a señalar, a juzgar, sino que realmente le hablamos, incluso si la persona racionalmente no lo entiende, su cuerpo analógico lo estaría comprendiendo o entendiendo muy bien,
¿no? ¿Cómo nosotros logramos entonces, o de qué manera nosotros diríamos, bueno, ¿y cómo entonces yo trabajo sobre mi conciencia? ¿No? Entonces, uno de los aspectos que yo he encontrado es a partir de lo que es la percepción ampliada de esta conciencia, que es a partir de todas estas posibles conexiones, ¿cierto? Si lo vemos desde el punto de vista chamánico, diríamos, dentro de lo que es nuestro mundo interior y toda esta anatomía y fisiología que nos lleva a encontrarnos con el mundo exterior. Digamos que aquí incluso estamos, o sea, no coloco todos nuestros sentidos sensitivos, ¿no? O nuestros aspectos sensitivos, son muchos, incluso hay otros que, como los tengo aquí, esto de mecanorrecepción, nocicepción, la telepatía, la clarividencia, que son aceptados por uno, por otros no, pero también pues sabemos que existen las personas que trabajan en visión remota y que es algo que está allí, ¿no? Y que seguimos negando, tal como pudiéramos negar la luz infrarroja que no podemos ver, la luz ultravioleta que yo tampoco puedo ver, pero ella está allí, solo que mi visión no me lo permite, no tengo la condición para observarla. Por lo tanto, en mi antropocentrismo voy a negar la posibilidad de la existencia de estas frecuencias lumínicas porque no las puedo observar con las posibilidades que tengo. Ahora, el poder de la mente y la fuerza del espíritu. Aquí me hablo del exocerebro, o menciono aquí el exocerebro. Ya vamos a ver un poco una cita que tengo más adelante sobre de su autor. Este exocerebro, esta es una reflexión, ¿cierto? Que he de alguna manera organizado o tratado de organizar con este esquema para explicar un poco el por qué también fundamenta este accionar en la búsqueda del equilibrio, en la búsqueda de la convivencia, en la búsqueda de la libertad. Esa interacción que tiene nuestro cerebro con el campo holográfico que estaría afuera, ¿cierto? También nos podría explicar, esto recuerden, no son dogmas, pero nos podría explicar el por qué nos encontrábamos con la colega que nos exponía el experimento de Laban y entonces nos decían, bueno, pero, ¿verdad? Se genera el movimiento, se genera la operación antes que, ¿no? Entonces se pudiera de alguna manera sustentar también en esas igualmente esas conexiones que no vemos, que tal vez con ciertas situaciones dudamos que de alguna manera estamos conectados, de alguna manera si yo pienso en mi hija, ella me envía un mensaje o me habla, si yo pienso en un amigo que tengo mucho tiempo sin ver, es muy seguro y lo hablo desde mi propia experiencia que sucede que o me lo encuentro o me escribe. Muchas, digamos que, sí, experiencias que son subjetivas, hacen parte de mi propia experiencia y las menciono sencillamente porque para mí soportan un poco de esto que está acá, también como a nivel de neurofisiología, nos encontramos que si necesitamos esa interacción, ¿cierto? Con digamos, con este campo holográfico que tenemos afuera,
Esto lo hacemos a través de la percepción, que ya vimos que lo podemos hacer a través de la percepción visual, auditiva, táctil. Esto lleva inmediatamente a nuestro cerebro a hacer una serie de operaciones. ¿Para qué? Para decodificar esa matriz que tenemos allá afuera. Esa decodificación de esa matriz se va a manifestar en un inicio en esta plástica cerebral que vemos acá. Unas neuronas en esta al lado izquierdo de la pantalla, en mi caso sin estimulación o entrenamiento de ningún aprendizaje, ¿verdad? Como no tenemos muchas conexiones allí interneuronales, pero aquí pues ya una red neuronal con estimulación, entrenamiento, en algún aprendizaje, pues de una vez va a desarrollar nuevas conexiones, nuevas rutas, nuevos caminos de pensarse y por lo tanto estaríamos también con esa misma plástica cerebral generando un cambio en nuestro nivel de conciencia, ¿cierto? Y por supuesto que vamos a impactar a nuestra sociedad y por eso hago esta relación aquí en donde nos encontramos estas conexiones, estas neuronas, estos axones, y como es arriba, es abajo, tenemos aquí a cada una de estas personas conectadas por estas fuerzas invisibles que, bueno, que nos reúnen, ¿vale? Y bueno, una plástica planetaria, porque igual como observábamos ayer en la conferencia del doctor Eric, cómo es necesario sentirnos actores, actores y principales de todo esto que está sucediendo en este momento en nuestro mundo, en nuestro planeta, con respecto a la contaminación de las aguas, ¿cierto? La contaminación de nuestros ríos, la explotación de nuestras montañas, y cómo entonces, pues también de una manera muy, muy esperanzadora, yo diría, bueno, pudiésemos tener un chance de no seguir hacia esa autodestrucción. Entonces, seguimos en cuanto a esto del pensamiento cuántico, la conciencia, el cuidado de la salud y cómo entonces, en qué nos soportamos para plantear todo este proceso de aprendizaje a partir de la experiencia. Y pues aquí nos basaríamos en lo que es esta pedagogía de aprendizaje gestal, donde nos dice que el ser humano aprende por la experiencia, por la experimentación constante con la vida, como animal racional que es, de la experiencia reflexiona, extrae teorías que generaliza para sus experiencias de vida. Entonces, aquí ya voy a empezar un poco a conectar con la experiencia personal, tanto personal como profesional, humana. Y pues de esta manera, en esta experiencia de los últimos 10 años, que además celebro esta oportunidad de compartir porque este año pues estoy cumpliendo mi primera década en esto que para mí fue un proyecto como mi propósito de vida. Este sistema, ¿cierto? Al que he llamado o denominado sanarte cuántico, con este sistema ha sido posible conectar. Y vuelvo hay un libro que esta es la segunda cita que hago, que se llama Educación Cuántica, el despertar de la conciencia. Nos apoyaríamos entonces en actividades que van a coayudar a encontrar ese equilibrio del cuerpo energético, de la mente, de las emociones. Actividades como la meditación, como la danza, como la música, las artes en general, la filosofía, porque las creencias nos cambian y ya veíamos de qué manera nos puede cambiar
nuestro nivel de conciencia y por lo tanto a través de la palabra también podemos sanar. Nos encontramos entonces con que lo que se propone, teniendo en cuenta también todo este contexto, es básicamente también volver a la naturaleza. Volver a la naturaleza en ejercicios de contemplación, volver a la naturaleza en ejercicios de interacción, ¿verdad? Sanarte Cuántico entonces se propone como un sistema de salud integrativa e intercultural, el cual enfoca sus metodologías en una fusión de elementos conceptuales, científicos, artísticos, filosóficos, ancestrales, que se encuentran y dialogan en procesos de educación, salud, humanismo, desde el paradigma cuántico, para contribuir a transformar la conciencia del ser humano, y sea este mismo quien desarrolle el estado de equilibrio y aporte de la misma forma a la salud global. Los objetivos pues, son generar y compartir conocimiento, entregando herramientas para fortalecer la salud individual y global, acompañar en los procesos de recuperación del equilibrio y la salud, acompañar en procesos de duelo y buen morir, aportar a la humanidad en el desarrollo de la conciencia, contribuir en el equilibrio de la salud planetaria y global. Algo interesante, que es otra reflexión que se hace y esta reflexión se hace ya a partir de la experiencia exitosa que se empieza a tener con la Cátedra de Arte y Salud, cuando empiezo a ver más claro cómo nuestra razón no sirve de nada si no la acompañamos de la emoción. Nuestra diversidad cultural y las diferentes formas de leer el entorno nos distancian. Nuestra cultura nos distancia, nuestras creencias nos distancian, pero lo único en común que tenemos, más allá de todas esas diferencias culturales, políticas y sociales, son las emociones, el sentir. Aquí esta es una fotografía en uno de los talleres. También con esto fue en un encuentro nacional de estudiantes de artes plásticas y visuales llevado a cabo en la Universidad del Tolima. Creo que este fue el año 2019. Y en cuanto a lo que es el arte social y la salud intercultural, aquí es donde está este otro científico que nos permite una nueva hipótesis sobre lo que es la conciencia, ¿no? Él dice: me inclino a pensar que el aparato traductor se halla más bien fuera del cráneo, por una razón sencilla. Hasta donde se sabe, el cerebro solo es capaz de procesar señales, mientras que podemos estar seguros de que los circuitos sociales, culturales, pueden operar tanto con símbolos como con señales. Por supuesto, una secuencia discreta de señales neuronales, equivalente a un símbolo, debe ir acompañada de algún marcador que la identifique, para que su significado no se diluya en el torrente de códigos químicos y eléctricos. Esto lo dice Bartra, 2005. Con respecto entonces al arte social, he desarrollado diferentes acciones performáticas o sí, performances sociales, en donde lo que se busca es la experiencia en el proceso, más allá de un producto plástico, aunque está allí presente y cumple con la estética de integralidad, interculturalidad y todo esto que hemos estado reflexionando, dialogando y de alguna manera ligando hasta aquí. Acá seguimos o nuestro fundamento sigue estando en esa red que nos conecta, en esas redes invisibles, en esas conexiones que están allí y que
muchas veces les podemos colocar nombres, le podemos decir, tal vez lo puedo llamar amor, cuando yo pienso en esta persona amada e inmediatamente siento la conexión y la siento cerca. La puedo llamar de muchas formas y está allí para eso, para ser experimentada a partir de estados ampliados de la conciencia. Estados ampliados de la conciencia que pues hasta el momento los he trabajado a partir de la misma fisiología de nuestro cuerpo, esto pues refiriéndome a que no he utilizado sustancias, cierto, que vayan a estimular esos procesos, sino estimulando bioquímicamente esas respuestas en nuestro ser, en nuestro cuerpo, esa respuesta hormonal, esa respuesta también que finalmente la manifestamos en una, o la pudiéramos observar, ¿cierto? A partir de un comportamiento neuronal específico o dependiendo si estamos en sistema nervioso autónomo o bueno. Pero pues digamos que seguimos proponiendo esa conexión con el aspecto simbólico, el aspecto no codificado, ese aspecto análogo, diríamos, me aclaro en cuanto a cuando hablo de análogo codificado, con un ejemplo tal vez en donde pudiéramos encontrarnos con un árbol que es análogo, ¿verdad? En su esencia y con un recién nacido que no está 100% en analogía, pero aún no ha sido programado con todos los códigos de información y creencias que un adulto ya pudiese tener. Entonces, aquí seguimos hablando a ese cuerpo análogo, por eso se utilizan símbolos, máscaras, escribimos, danzamos, nos apoyamos, nos palpamos, nos tocamos el uno al otro, respiramos y contactamos también entonces con esas posibilidades de lo que es el vivir. Esto es un pequeño relato. Nosotros llevamos en nuestras cátedras unas bitácoras en donde se van escribiendo los aprendizajes o las experiencias en cada una de las clases. Tengo pues ya un registro grande de esas bitácoras. Ahora, mientras estamos trabajando de manera virtual o híbrida, estamos manejando todavía las bitácoras físicas y explicándole a los estudiantes precisamente que como estamos conectando con ese cuerpo análogo, seguimos en una escritura análoga, no vamos a lo digital. Entonces ellos siguen haciendo sus bitácoras y lo que hacemos es que se digitalizan es a partir de la fotografía. Esta es otra de las estudiantes con una de su máscara, pues que también sale a partir de un proceso de autoconocimiento y meditación.
estas imágenes eran parte de, hay unos videos que tengo en la página de YouTube, también pues están invitados a que la visiten. Allí pues lo que tomé aquí fue unos fragmentos de segundos, allí pueden encontrar los videos completos. Finalmente hay unos resultados parciales que los quiero compartir. Hasta el momento han participado 600 estudiantes, tanto de enfermería, artes plásticas y visuales, licenciatura en educación física y deportes, comunicación social y periodismo, lenguas extranjeras, derecho, arquitectura, todos estos programas de la Universidad del Tolima. Esto a partir de, o desde el año 2016 hasta la actualidad. También hemos trabajado con mujeres de base comunitaria de la región del Tolima en Colombia y mujeres inmigrantes latinoamericanas residentes en Nueva York. También como hemos colaborado con fundaciones y también con diferentes colectivos sociales. Se han desarrollado consultas, terapias integrativas, algunos de los beneficios que se han reportado a través de los instrumentos de medición cualitativa. Luego de estas sesiones de práctica en arte y salud, entonces nos encontramos con la gestión emocional, liberación de la ira, comprensión de los factores desencadenantes de la depresión, gestión del dolor, del duelo, este control del distrés académico y laboral. Y menciono laboral porque hay muchos de nuestros estudiantes que trabajan de noche y estudian de día. Esto ha permitido a los participantes mantener sus emociones y pensamientos en en el plano de lo simbólico, y de esa manera pues hemos podido o propiciado el traslado de estos conflictos internos al producto plástico que se crea. A través de esta práctica, pues asimilan el proceso de su quehacer profesional también y son multiplicadores del mismo para con sus pacientes, con el entorno familiar, comunitario. Ya he visto egresados que han tomado este camino de la salud integrativa, intercultural y holística. Los estudiantes se han permitido indagar y ser conscientes de esa capacidad personal de empatía, la posibilidad de aportar coparticipativamente en la búsqueda del bienestar individual y social. Se facilita la comunicación terapéutica, fortalece las intervenciones de salud o de educación en salud desde un punto de vista integral y humano, e incorpora en el estudiante estrategias de enseñanza desde la pedagogía del arte que enriquece su rol, educador, cuidador, fortalece su autocuidado de la salud. También hemos tenido implementación de estrategias intersectoriales para la prevención de violencias en niños, niñas y adolescentes, esto con un alcance aproximado de unas 92.000 personas, pues gracias a que lo hicimos a partir de un contexto institucional que nos permitió llegar a toda esta población con un equipo interdisciplinario. Llegamos a familias, a la infancia, a la adolescencia, a sus comunidades, tanto comunidad como comunidad escolar, a los funcionarios de estas instituciones, tanto educativas como instituciones de protección e instituciones de garantía de los derechos de la infancia. Logramos, logramos un aporte importante que se manifestó en una desnaturalización de esas violencias, como lo vimos pues reflejado en un aumento en lo que fue la tasa de la denuncia. Los casos denunciados se elevaron muchísimo por esos días que estábamos implementando las estrategias. Entonces algunos se preguntaban, ¿pero está funcionando la estrategia? Si tenemos más casos, pues por supuesto, porque estamos desnaturalizando las creencias sobre lo que es violencia y lo que no es violencia. Se han producido también 3 cortometrajes y pues me parece valioso mencionarlo porque pues hace parte de la misma estética del concepto del arte y la salud. Se han producido entonces estos 3 cortometrajes, uno de ellos, que fue mi primer cortometraje, ganó primer premio en el Festival de Cine de las Universidades de Connecticut y de Yale. Esto del año 2021, el año anterior. Y Las Fridas, que se hace en coproducción con la compañía de arte Sariri, Colombia-Francia, que pues fue ganador de una beca de creación de la Secretaría de Cultura pues de la ciudad de Ibagué, en el Tolima, Colombia.
bueno, la Cota ha tenido otras premiaciones por allí, pero esa es como la más importante. Esto fue un performance colectivo que hicimos en la Universidad del Tolima justo el semestre antes de que iniciara todo esto de la pandemia. Entonces esto fue en el semestre del 2019 y teníamos la participación, primera vez que ocurre algo como esto dentro de la Universidad del Tolima, y era la participación de 3 programas en el mismo lugar académico experiencial, que eran el programa de arquitectura, el programa de artes plásticas y visuales y el programa de enfermería. Allí lo que estuvimos haciendo fue una acción con unos elementos que se realizaron junto con la docente Gloria Garzón, que es docente de la Cátedra de Cerámica en el programa de artes. Hicimos unos modelos de ocarinas, que era lo que ellos estaban tocando allí. Hicimos unos sellos también con los nahuales que a cada uno le correspondió, mientras los estudiantes de enfermería tenían sus máscaras realizadas también dentro de la cátedra y plantas medicinales también de manera simbólica allí presentes, como la ruda, la hierbabuena, la manzanilla, habían varias plantas allí. Lo que hacíamos entonces era que nos ubicamos en un lugar de la universidad, un lugar central, público, y a las personas que iban pasando le íbamos entregando unos mensajes que eran de alguna manera sí, canalizados a través de ese animal que correspondía, y se le colocaba el sello de ese animal. Entonces, en todo esto, pues hubo pues bastante como aceptación y mucha disposición y empatía por parte de los estudiantes y de la comunidad universitaria que nos visitaba en nuestros 2 círculos para recibir sus plantas medicinales y sus mensajes del Nahual. Corpúsculos, astros, células, átomos, electrones que danzan, danza subatómica. Todo es movimiento, todo es movimiento, todo es conciencia, todo está conectado. Cantemos, bailemos.
Abracemos. Respira. Respira aire puro. Libérate de esta estructura que te violenta, que te desconecta de la naturaleza, que te desconecta del agua, de la montaña, del río. Estás en un cubo, dentro de otro cubo. Sal de tu cubo, libera tu alma. Camina descalzo, camina sobre la tierra, camina sobre la tierra. Regresemos al camino del corazón. Soy jardinera de mi corazón. Florezco. Soy jardinera del corazón del planeta y florece. Desnuda tu alma. Respira. Desnuda tu alma. Abraza. Respira. Aprende y desaprende de las flores del árbol de la montaña. Desaprende, desestructúrate, reordénate, reordénate. Eres movimiento, yo soy movimiento, soy conciencia. Esta guerra florida en mi corazón va cantando, va danzando. Respira. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Yo tomo la voz por todos los que estamos en este servicio. Gracias. Muchas gracias por su ponencia. Creo que se nota su múltiple vocación como profesora, como artista y también como profesional en el campo de la salud y cómo se entrelaza, cómo se entrelazan todas estas caras, digamos. Muchas gracias. Bueno, en el chat hay una pregunta. Pregunta Camilo Bueno si es Sadhguru el que estaba con usted en el río. No, no, es el maestro Dioscórides Pérez, el maestro de artes plásticas de la Universidad Nacional de Colombia. Él fue un invitado especial para ese performance que ustedes pudieron ver en ese pedacito que sale allí. Es un video de verdad, es muy bonito. Yo me conmuevo cada vez que lo veo. Y el maestro nos acompañó en la, en, digamos, apoyándonos con el fundamento simbólico que teníamos para este encuentro, que fue en un
lugar rural de nuestra ciudad de Ibagué, en Juntas, en el Cañón del Conveima, en donde nos encontrábamos para cantarle al agua con toda la comunidad de esta vereda. Y por supuesto, si hablamos de agua, teníamos que hablar de serpiente, y el maestro Dioscórides tiene un recorrido performático con esta simbología de la serpiente ancestral, por lo tanto, estuvo allí como invitado. Y pues aclarando por la imagen que les muestro, pues que utilizamos materiales ecoamigables, ¿verdad? Papel de arroz y de alguna manera, porque sabíamos, tinta china, ¿no? Que esto iba a ser pues entregado al agua. Hay un comentario en el chat. Jonathan Cataño Aponte dice que es muy poderoso su proyecto y su proceso holístico, cuántico y artístico. Y acabo de recibir una pregunta de parte de Jorge Eduardo Rojas Carrera, y le pregunta, bueno, le ruega si pudiera precisar la relación en física cuántica de la relación que existe entre el observador y lo observado. Y también le pide que precise la concepción de una conciencia como unidad total y no fragmentada. Bueno, con respecto a esto del observador y lo observado, finalmente también deriva de unas experiencias o pues, experimentos pues, científicos en los que se encontraban que en este mismo experimento de la rendija se encontraban con que el comportamiento de la partícula, o sea, dependía del observador, si esta era partícula o era onda. De alguna manera, lo que infiere esto es que nuestra conciencia, digamos, o nuestra mirada puede alterar la realidad, ¿no? Y si vamos de pronto de pronto a algo más, un poco que lo podemos ver más útil, era el ejemplo que yo les entregaba de cómo incluso cuando estamos en un mismo espacio-tiempo, la lectura de la realidad que hacemos cada uno de nosotros es totalmente diferente, porque precisamente parte de cuál es mi estructura de creencias frente a esto que yo tengo al frente mío, ¿no? Y cómo entonces esa misma estructura de creencias va a modificar eso que está siendo observado allí, ¿no? En cuanto a un concepto específico de lo que es la conciencia, pues no quise entregarlo. Yo más bien les invito, puedo hacer puedo compartir esto con el comité organizador, y les invito a que hay un libro muy bueno que es del científico que les mencionaba, que es Jacobo Grinberg, que es Fluir sin un yo. Ese libro, allí ustedes van a encontrar una precisión en cuanto a lo que son estas concepciones de la conciencia como una totalidad, ¿no? Entonces, vale, yo les estaré compartiendo. Aquí tienen, incluso pues tienen mis datos. La persona que esté interesada, puedo compartir bibliografía. Como les decía, bueno, esta no es, o sea, no es una charla sobre física cuántica, no es tampoco la intención. Sencillamente
es también una posibilidad de encontrarnos y darnos cuenta cómo este proceso de quitar los velos de nuestra conciencia va a la par en el crecimiento o en el desarrollo tanto científico, filosófico, médico, o sea que nada está separado y allí vuelve a manifestarse esa misma totalidad de la conciencia, ¿verdad? Que yo les describía al inicio pues de este espacio. Si tienen más preguntas para la profesora Carvajal Jorge. Erika Arellano menciona en el chat: muchas felicidades. Considero que el trabajo que realizar es muy importante para nuestra sociedad hoy en día, ya que lograr paz y sanación individual nos llevará a alcanzar la paz en sociedad. Es muy importante que estas actividades se lleven a niveles más básicos de la sociedad. Gracias, Eri. Así es, también considero y por eso es que he tomado esta decisión y de alguna manera muy valiente 10 años atrás cuando estas comprensiones y entendimientos aún no eran o no se lograba tanta empatía como siento que se está logrando en esta nueva década. Yo agradezco muchísimo su apoyo. Y Jorge Eduardo Rojas Carrera menciona que está interesado en la bibliografía y ha puesto su correo en el chat y se lo voy a enviar. Vale. Y también hay otro comentario aquí. ¿Qué nos puede decir acerca de aplicar su proyecto en niños? De Eric Arellano. Claro, ya se ha implementado precisamente este proyecto que se llevó a cabo dentro de la política pública de infancia y adolescencia del municipio de Ibagué. Utilizábamos estas metodologías y otras más, ¿no? Porque igual como estábamos a nivel institucional y como sabrán, cuando estamos frente a esta visión integral de la salud, necesitamos llegar también a un punto de diálogo y es que es necesario en donde no podemos tampoco estar negando el concepto occidental, colonial, de biopoder, porque hace parte de nuestra realidad. Lo que tenemos es que integrarlo y lograr esos lenguajes, esos diálogos, y precisamente pues eso fue lo que hicimos con esta implementación que aproximadamente en 2 años y medio, pues a la población a la que llegamos fue, o sea, yo agradezco mucho haber estado en esa implementación de la política porque pues llegar a 92,000 personas de nuestro municipio fue realmente una gran hazaña, sobre todo a esos lugares más alejados, a la montaña, en donde pues muchas veces hay abandono estatal. En esa alcaldía, este alcalde en ese momento pues era esta persona con una conciencia social, humana, y pues era prioritario el incluir estas poblaciones más apartadas. Pues y cuando hablamos de apartadas, no solo
por la distancia, sino por el acceso, ¿no? Montañas derrumbadas, caminos en los que si a mucho alcanza a pasar el carro y atrás, abajo se ve el precipicio, niños que tienen que caminar 3 horas para ir a su jornada escolar y volver a caminar las mismas 3 horas para regresar a su hogar. En fin, siento que, bueno, ya con la población infantil también iniciamos y la idea es apuntar a todos, a todas las poblaciones en sus diferentes ciclos de etapas de vida. Entonces, bueno, sí, como la respuesta sería esa, positiva, en que ya la intervención con los niños inició. Igualmente se hizo otra intervención en el año 2013 en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el instituto encargado de la restitución de derechos y protección de los niños en Colombia. Con ellos trabajamos también tanto con las madres comunitarias, son las madres sustitutas, perdón, que son pues quienes llevan a su hogar a estos niños que están en estos procesos de protección y de restitución de derechos, y trabajamos tanto con las madres, tanto con los niños, niñas y adolescentes, y con algunos de los funcionarios también, con esta misma o con este mismo objetivo y metodologías. Yo veía ahorita que había una mano levantada y creo que era uno de mis estudiantes. Hola, buenas tardes, ¿sí me escuchan bien? Sí. Sí, hola, mi nombre es Marlon, yo soy estudiante de la profe Milena. Desde mi experiencia llevo poco eh, tomando clases con la profe, pero pues voy a dar como mi apreciación hasta el momento de todo, de las clases que tengo con la profe y de lo que he vivido durante estas clases. Eh, He aprendido a tener más empatía y a tener muchísima mejor comunicación con la naturaleza, y no solo con la naturaleza, sino conmigo mismo, y al mismo tiempo conmigo mismo, con las personas que me rodean, en tanto en el ámbito laboral como en el ámbito familiar. También he tenido como la oportunidad de ir sanando no solo mis heridas personales, sino las heridas de mi clan y de la conciencia eh, comunitaria, sí, porque pues, como se lo he dicho a la profe, todos somos una sola persona, todos estamos conectados y todos estamos conectados en la conciencia, ¿sí? Y también tener como muy presente la práctica de esto, ¿sí? De no quedarnos como con lo mínimo o con solo como, uff, chévere, sino también implementarlo en nuestras vidas, ¿sí? Ya llevamos un mes con la profe viendo clases, y en este mes he podido tener un acercamiento con la naturaleza que nunca pensé que lo iba a tener, en el momento de que respirar, relajarme, tener la mente en blanco y poder comunicarme con la naturaleza. Especialmente lo hice con una palma en el Valle del Cocora, donde pude llegar a esa paz y pedir el permiso para poder comunicarme y para poder tener la interacción con ella. Y fue algo muy chévere, porque en el momento que lo hice era como si mi cuerpo, si yo entrara en la palma, y al momento de abrir mis ojos, verme dentro de ella, ver cómo era ella y cómo era como todo su funcionamiento, ¿sí? Entonces es eso. Y también agradecer pues a la profe y pues a todos ustedes por estar en este espacio, y eso, darnos apoyo e información cada uno. Y ya.
Muchas gracias, Marlon, pero no te vayas todavía porque tenemos una pregunta para ti, una pregunta de Eric Arellano. ¿Vale? ¿Qué ha aportado este proyecto en tus formas de consumo material? ¿Crees que lo más ¿De simple consumo te qué? da consumo material? ¿Qué ha aportado este proyecto en tus formas de consumo material? ¿Crees que lo más simple te da más felicidad? Sí, creo que lo más simple sí me da felicidad. Lo digo porque, bueno, yo tengo 22 años, soy estudiante de la licenciatura en Educación Física y también soy modelo webcam. Soy un chico que trabaja en las noches y estudia en las mañanas. Y cuando yo entré al modelaje webcam, entré con la ilusión que todos entramos, ¿no? De generar muchos ingresos y llegué a pensar que el tener mucho me haría feliz. Pero a medida de que fui tomando las clases con la profe Milena y también o clases de lógica, me fui dando cuenta de que sí, con lo más mínimo uno sí puede ser feliz. ¿Por qué uno sí puede ser feliz? Porque desde que yo tenga mi paz, mi tranquilidad, esté estable, puedo ser feliz, porque puedo ser feliz también con lo mínimo, porque muchas veces, eh, doy un ejemplo, ¿no? Todos pensamos que el ser aceptados o ver la vida de que tengo que una persona aceptarme o que tengo que tener cierto nivel de estudio o cierto nivel económico para poderme relacionar con una persona. Al momento de que yo entro en esto y veo, digo, wow, bueno, vamos a parar un momento y voy a mirar de verdad qué es lo que me importa a mí y qué es lo que me hace feliz a mí, ¿sí? A lo que yo encuentro esas cosas, ahí puedo empezar a decir, listo, sí, el dinero es importante en mi vida, pero pues es más importante mi estabilidad y para mí es más importante la comunicación que yo tengo tanto con las otras personas como con la naturaleza y como con los animales. Entonces, para mí sí, con lo mínimo, sí puedo llegar a ser feliz o puedo obtener felicidad, porque ya lo he hecho. Simplemente a veces algo que me hace muy feliz es ver cuando llego a casa y ver a pues, mis dos perras y a mis dos gatos saludarme. O en mi momento de descanso, tipo 2, 3 de la mañana, ver que mi gata llega al sitio donde estoy trabajando y me mira y me dice como que, bueno, vamos a ir a dormir. Entonces, y es algo mínimo y es algo que casi nunca nos paramos a mirar, ¿sí? Y también creo que algo mínimo con lo que uno puede ser feliz es con la contemplación, que lo aprendí en contemplar la naturaleza y el medio en donde estoy, sin ir como a cambiarla o a hacer algo, porque por lo menos algo que hacemos muy recurrentemente es regalar por lo menos una rosa o una planta, pero en el momento que lo hacemos nos damos cuenta que al momento que arranco o corto la rosa, la estoy matando. Entonces es muchísimo mejor verla ahí, viva, y contemplarla viva y dejarla ahí. O si vas a regalar algo, regálalo vivo, porque pues, o si no lo vas a hacer, mejor déjalo ahí y simplemente decirle como que, oye, mira, te regalo la flor que está acá y contemplarla juntos y saber que la flor va a seguir viva y no tuve la necesidad para llegar a la felicidad, a estar feliz o a sentirme a gusto en arrancarla o en matarla. Muchas gracias. Tenemos otro comentario en el chat de parte de Jonathan Muñoz. Yo soy estudiante de enfermería y también de esta cátedra de arte y salud y es tan significativo lo que he aprendido en el transcurso de esta materia
que hoy podría decir que el campo de la salud es un verdadero arte, un arte que transforma para bien la manera en cómo vemos las cosas y la manera en cómo las enfrentamos. Muchas gracias, profesora Milena, por intervenir en nuestro espíritu y hacernos sentir la verdadera magia que vamos por dentro. Luego Eric Arellano también le da las gracias, profesora Carvajal, por generar cambio en las nuevas generaciones y que no detengas tus proyectos. Y también le ofrece las gracias a Marlon. Bien, decir algunas cosas. Creo que ha dicho algo, pero yo no le puedo oír, profesora Zamfir. Bien, ahora sí, sí se escucha. Sí. Sí, muchas gracias. Bien, igual como en ponencias anteriores, donde nuestros conferencistas, nuestros participantes nos comparte sus marcos teórico-conceptuales desde paradigmas, desde prácticas con los cuales no estamos muy familiarizados. Entonces, obviamente que la reacción de la audiencia es de silencio, dado el hecho que digamos, son tareas para reposar lo que estamos recibiendo. Usted nos comunicó información y emociones. La parte final de su conferencia fue muy emotiva. Seguramente todos los asistentes, digamos, sintonizaron con la emoción de la conferencista y de esa manera sí nos da tareas, partir del hecho que usted es catedrática de una materia, arte y salud, y esa materia, digamos, está evaluada por consejos académicos y de gobierno de su universidad dentro de una carrera de enfermería. Y aquí con nosotros hay colegas que se desenvuelven en carreras de la medicina, de la odontología, son, digamos, presidentes de comités hospitalarios de bioética. La doctora Ana María es responsable del programa de bioética del Estado de México. Todo lo que nos ha compartido usted en esa mañana son ciertos retos y desafíos por prácticas académicas y, digamos, nos está invitando para que los contemplemos a través en especial de los compañeros que se desenvuelvan en las carreras de medicina, odontología. Muchas gracias, doctora Milena. Maestra Mariana Zamfir, gracias infinitas por esta oportunidad. Es un honor estar acá realmente, más que una frase de cajón, lo siento porque creo que estamos justamente en esta era de la información en donde debemos empezar a rescatar cuál es esa información, estructura de creencias y codificación que debe entonces premiar en nuestras vidas y esto hace parte de ello. Entonces yo le agradezco desde mi corazón infinitamente. Y a cada una de las personas aquí presentes, a mis estudiantes,
Veo que también tengo a mi familia, veo a mi hermana, mi sobrina, mi hija, mis amigos, mis amigas. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, profesora Carvajal Jorge, y muchas gracias a todos. A continuación, en el programa, a las 11:45 se hablará sobre el tópico la no violencia a través de la filosofía, física cuántica y bioética. Nos sigue una mesa redonda. Bueno, pues gracias, muchas gracias a todos.